Santi. Muchas gracias a Nafinet y a la representación de Estado de México por la oportunidad que me dan nuevamente poder estar con todos ustedes. Para mí es un gusto, un honor el poder estar compartiendo un poco y la verdad que lo hago poniendo lo mejor de mí. Bueno, pues comenzamos saludando. Adriana DF, muy buenos días. Gaudencio Gallardo del DF, muy buenos días. Ingrid, ¿de dónde eres, Ingrid? José, de Jalisco, muy buenos días. Juan Hernández, Distrito Federal, buenos días. Luz María de Hidalgo. Maricruz de Veracruz, muy buenos días por allá. Ingrid, de la Universidad Autónoma del Estado de México, perfecto. ¿Usted es mi alumna o algo por el estilo? A ver, platíqueme o me andan espiando. Sí, es mi alumna, perfecto. ¿De qué clase le doy? Porque no la ubico, disculpe usted. ¿Pero qué clase le doy? Continuamos saludando. Ramón, de Veracruz, muy buenos días. Rodolfo Flores, del Distrito Federal, buenos días. Rosalba, de Veracruz, muy buenos días. Ingrid, contribuciones locales, perfecto. Pues bienvenida, Ingrid. Precisamente Anafinet tiene una versión para estudiantes. De hecho, han convocado a que los estudiantes se incluyan a este programa, que básicamente lo que se busca es la difusión de la cultura contributiva. Que cumplamos con nuestras obligaciones, pero claro, buscando siempre la optimización de los mismos, ¿no? Entonces, pues bienvenida y ojalá te guste esta forma nueva de cómo hay capacitación para todos nosotros, que es indispensable. Rodolfo, buenos días desde Chihuahua. Chihuahua, sí, es que está muy grande ahí, no se alcanza a ver. Perfecto, Rodolfo, pues muy buenos días hasta Chihuahua. Bueno, pues ya comenzamos hablando la sesión pasada sobre donatarias autorizadas. Bueno, comenzamos básicamente con el título tercero, que es de las personas morales con fines no lucrativos, los cuales los ubicamos en el título tercero, comenzando desde su artículo 79. Aquí este título tercero, son aquellos que obtienen ingresos que se ubican en los supuestos que ya vimos hace 8 días. ¿Qué implica esto? Que por el dinero que ellos obtengan, por el ingreso que perciban, no se pagará un impuesto. Pero para quien le dé ese dinero, no siempre podrá ser deducible. Ese es el punto en específico cuando se habla de donatarias autorizadas. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se busca es que quien dé el dinero también obtenga un beneficio. ¿Cuál? La deducción para poder disminuir una utilidad y entonces que su impuesto sea menor. Ese es el objetivo básicamente de las donatarias autorizadas. Vamos a ver, ¿en qué nos quedamos? Ok, hablábamos sobre, ¿realmente las donatarias autorizadas pueden tener otro tipo de ingresos o solamente para los cuales les fue otorgada la autorización? Y aquí la respuesta es, sí pueden tener otro tipo de ingresos, pero con una limitante. Primero, para que no se pague impuesto por los otros ingresos, tienen un colchoncito de hasta un 5% del total de los ingresos percibidos en el ejercicio. Ojos, en el ejercicio. Si esos otros ingresos no exceden el 5%, se pueden considerar como dentro de las actividades de la donataria y no pagar el impuesto correspondiente. Pero si excede del quinto, es decir, a partir del sexto hasta el 10%, sí se pagará el impuesto. ¿Cuánto? Pues 30%. Claro, también tienes derecho a ciertas deducciones, ¿no? Pero entonces sí se va a pagar el impuesto sobre entre el 6 y el 10%.
Ahora, en el caso específico de las donatarias autorizadas, no pueden percibir ingresos de otros ingresos de los cuales excedan el 11%. O sea, del 11 en adelante ya no lo pueden hacer porque si lo tienen, perderán ese registro. Perderán la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Deducibles del impuesto sobre la renta. Ese es los otros ingresos. Aquí vimos qué obligaciones tienen para obtener la autorización de las donatarias. Y primero es que se constituyan y funcionen exclusivamente, hasta aquí nos quedamos, quienes sí podían entrar. Y de hecho les ponía el ejemplo sobre la persona que me consultó si podía hacer una donataria y ellos iban a dedicar a la vacuna de perros, a la esterilización de perros, vía campañas. Entonces, pues estábamos revisando cada una de las opciones de las cuales pueden ser donatarias, que están en la fracción sexta, décima, onceava, la 12, 19, 20 y 25. Solamente ellos del 79, del artículo 79 de renta, pueden ser donatarias autorizadas. Y ahí verificábamos que estas personas que se quieren dedicar a la esterilización de perros, pues no se ubican en ninguno de los supuestos. Entonces, en estricto sentido, hasta aquí podrían ser donatarias autorizadas. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos al 31 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y nos dice que también se le podrá otorgar autorización a ciertas asociaciones o sociedades que se dediquen exclusivamente al apoyo de labores que le corresponden exclusivamente al Estado. Y en este caso, campañas de vacunas y de esterilización de perros eso se debe encargar específicamente el Estado. Entonces, si tú te quieres dedicar a ello como parte de ese apoyo que quieres dar a la sociedad, bueno, pues la autoridad podrá otorgarte ese reconocimiento para que puedas emitir comprobantes deducibles del impuesto sobre la renta. Segunda obligación, que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social. O sea, y esto va amarrado con los ingresos que hace un momento te comentaba. Máximo tienes hasta un 10%. Si tienes ya más ingresos, entonces ya no te estás dedicando específicamente a tu objeto social. ¿Por qué? Porque comienzas a ver un negocio, bueno, pues entonces tendrás que constituir otra sociedad, alguna otra asociación, o simplemente activar a un nuevo contribuyente el cual se dedique a esos ingresos. Pero no vicies acá a la donataria porque corres el riesgo de que te revoquen. Tercera, las personas a que se refiere este artículo podrán realizar actividades distintas a influir en la legislación. Es correcto, nosotros o las asociaciones pueden presentar algunas reformas a dispositivos legales, ¿no? Algunas propuestas. Cuarto, que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social. Ojo con este punto, tus activos forzosamente los debes destinar para el uso exclusivo de tu objeto. No puede haber desviación. Quinto, que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad del patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Este punto quinto es básicamente el por qué se le piensa en hacer donatarias autorizadas. Porque, ¿qué te da a entender? Que todo el patrimonio que tenga esa asociación, esa sociedad, esa donataria, pues no es de los socios, no es de los asociados, sino que es de la donataria como tal, y cuando pretendan disolverla, cuando haya la liquidación, todo ese patrimonio no se les puede repartir a los socios, aquellos que la crearon, sino que tendrá que dársele a otra donataria autorizada. ¿A qué nos lleva esto? Pues que entonces podría hablarse de una pérdida del patrimonio, ¿no? Pero bueno, mi objeto no es
lucrar con ello ni hacer un patrimonio propio del socio. Por lo tanto, pues no habría detalle. Pero ¿qué pasó en el 2013-14? Bueno, y básicamente esta pregunta vino desde el 2007-8. Recordarán que en el 2008 nace el famoso YETU. Inicialmente en propuesta venía como CETU. ¿Qué nos dijo? Que todas aquellas del título tercero, es decir, en el caso específico, las sociedades o asociaciones dedicadas a servicios de enseñanza que cuenten con REVOE y que sean donatarias, no pagarán el impuesto empresarial a tasa única. Antes del 2008, las escuelas realmente no pagaban un solo peso por el ingreso que obtenían, siempre y cuando tuviesen REVOE. Entonces, pues la verdad es que muchos hacían negocio, o al momento pues sigue siendo negocio. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo el ingreso que percibían, pues nunca se pagaba un solo peso por impuesto. Entra el YETU y ya dice, ok, ¿quieres estar exenta o quieres no pagar el impuesto empresarial a la tasa única? Tendrás que ser donataria autorizada. Y ahí comenzó el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Nuestra donataria, nuestra escuela, que se convierta en donataria autorizada? ¿Para qué? Pues para el no pago del impuesto. Allá comenzó con el 16.5, 17 y 17.5, que era la tasa que nos marcaba la ley. Ventaja, pues no vas a pagar el impuesto. Desventaja, que el patrimonio ya no es de los socios. Allá las escuelas, sociedades civiles que siguen sin ser donatarias, el patrimonio es de los socios. Cuando se disuelva, cuando tomen la decisión de ya no continuar con el negocio o con esa asociación, con esa sociedad, pues perfecto, cada quien se hace la repartición y vamos. Habrá que ver si causa impuesto o no, pero el detalle es, continúa siendo de ellos. Acá siendo ya donataria, de acuerdo a la fracción quinta, dentro de las obligaciones, ya no te puedes repartir. Se lo tendrás que dar forzosamente a otra donataria autorizada. Entonces, ojo con ello. Viene la reforma 2014 y recordemos que ahí el YETU y renta anterior se unen, se fusionan para crear la nueva ley del impuesto sobre la renta. Entonces, la nueva ley que tenemos pues trae combinación entre YETU y renta. Por ello es que jalan esa disposición ahora al 79, bueno acá al 79, fracción 10, que es el que nos comenta de instituciones de enseñanza, sociedades o asociaciones, que sí podrán continuar en el título tercero siempre y cuando tenga REVOE y sea donataria autorizada. Y nuevamente viene la misma plática del 2007. ¿Nos conviene o no ser donataria? Pues cada uno debe evaluarlo o debe hacer su planeación a fin de que puedas meter a tu donataria y no perder un patrimonio, ¿no? Que de entrada, si conviertes a esa sociedad que ya viene trabajando en una donataria, pues definitivamente ese patrimonio se pierde. Vamos a ver. 6. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos. ¿Qué es esto? Pues básicamente ya aterrizado en materia o en la práctica es el famoso informe de transparencia. ¿Qué vas a informar? ¿Cuánto recibiste? ¿De quién lo recibiste? Si fue de personas físicas o morales, si fue de residentes en México o del extranjero, si fue con partes relacionadas o no relacionadas. Y luego, ya que tienes ese ingreso, ¿qué hiciste con ese ingreso? ¿En qué lo destinaste? ¿A quiénes beneficiaste?
a cuántas personas, en qué población, cuál fue el proyecto. Todo eso debes de poner en tu aviso de transparencia. ¿Cuánto tienes en tu activo? Básicamente, esta fracción sexta es el aviso de transparencia. Y ese aviso de transparencia es público. De hecho, si ustedes se meten a la página del SAT, al apartado de donatarias autorizadas, podrán visualizar todos los avisos de transparencia de todas las donatarias que hay en México y pueden visualizar esos avisos de transparencia. Y si viene alguna sociedad, alguna asociación donataria y te dice, oye, pero espérame, ¿por qué te doy mi información? Esa información es pública. ¿Ok? Entonces, requisito, bueno, obligación es mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir, el uso y el destino que se les haya dado. Esta obligación la debemos de cumplir entre el mes pasado, agosto, y este mes, septiembre. Último día de presentación, 30 de septiembre del 2015, para que te puedan renovar tu autorización para el 2016. Si no cumples con este informe de transparencia, perderás la autorización. ¿Ok? Entonces, ojo con ello, hay que ser muy puntuales en el envío de estas obligaciones y también ver pues lo que está subiendo, ¿no? ¿Qué información vas a capturar? Ahorita estamos entre agosto y septiembre. ¿Qué información capturamos? La del 2014. Todo lo que yo percibí en el 2014 lo presento en mi informe del 2015 para que me autoricen para el 2016. Y ya en enero veremos nuestro anexo 14 de la resolución miscelánea, si nos renovaron o no. O pues si se nos pasó y no presentamos el aviso, pues ¿qué va a pasar? Que nos van a revocar. ¿Ok? Y de hecho ahí mismo nos dirá si nos revocamos, si seguimos autorizados y el motivo del por cual nos revocaron. Y también en ese mismo anexo 14 incluyen a las nuevas donatarias autorizadas. 7. Informar sobre los donativos recibidos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Esta obligación se le parece mucho a la ley federal PIORPI. Recordaremos que allá pues se mete mucho con el donativo en efectivo. Cuando te donan oro, cuando te donan plata, pues debes de presentar un aviso o mínimo, se considera ya de acuerdo al 17 de esta ley PIORPI como una actividad vulnerable. ¿Ok? Entonces, bueno, si no existiera aquella, hasta este momento nosotros deberíamos informar siempre que sea arriba de 100,000 pesos. En efectivo, ya sea nacional o extranjero, en piezas de oro o plata. 8. Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas. Es lo que les comentaba, precisamente en este aviso de transparencia es donde informamos de quién recibimos el dinero. Si fue una parte relacionada o no. Punto esencial. Y de hecho, esto es lo que nos revisan en las CAS para que nos puedan autorizar. Los requisitos a que se refieren las fracciones cuarta y quinta de este artículo, ¿se acuerdan cuál era la cuarta? A ver, viene el examen. La de Guadalajara. Pago mínimo más mensualidad sin intereses, 3,000. ¿Cuál era la cuarta y cuál era la quinta? 3,000. Miguel, ¿de dónde nos escuchas, Miguel? 13,519. A ver, despierten. O ya se durmieron, o ya se dejaron ahí prendido nada más la computadora, ¿no? Carlos Virgen.
Estoy de chismoso en la página de transparencia. ¿En la página de transparencia? No. Es que son avisos diferentes. No es el de transparencia de información, ¿eh? Esa es otra cosa. Acá estamos en donatarias. Dentro del portal, ok. Pero a ver, entonces, Carlos, ya ves por no poner atención. ¿Cuál era la quinta y cuál era la cuarta y la quinta? ¿Qué es un requisito indispensable? En tu acta constitutiva vas a poner como nota tal cual y literal, y eso sí te lo recomiendo que lo pongas tal cual, porque de hecho te lo revisan y si no viene nada más te dicen que no cumple requisitos y ya no la siguen revisando. Debes de poner forzosamente que los activos se destinarán exclusivamente para los fines propios de la actividad o del objeto social. Ese es el primero. Y segundo, que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, se destinará la totalidad del patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Estas dos forzosamente deberán estar en el acta constitutiva. Si no están, te van a rechazar tu trámite. Y en muchas ocasiones ni siquiera te dicen por qué lo rechazaron. O, ¿qué es lo que acostumbran a hacer estos señores? Tú les mandas todos tus documentos y comienzan a revisarlo. Si en tu primera hoja hay un error, ya no siguen revisando las otras 10 hojas. Entonces, te van a decir, por ejemplo, no cumplió el requisito X en tu primera hoja. Corriges, ¿cómo corriges un acta? Pues ya convocas a la asamblea, haces la protocolización, ya que no tienes el documento, se los mandas otra vez y pues resulta que te equivocaste también en la segunda hoja. Pues la primera pasa, encuentran un error en la segunda y te vuelven a rechazar. Pero ellos no se dan el trabajo de revisar todas. ¿Sale? Entonces, ojo con ello porque el hecho de no tener todos los requisitos en sus actas podría hacer que incurramos en bastantes gastos. Y hablando bueno, aquí tenemos los gastos de administración. Ojo con todos los donativos que percibas, porque solamente un 5% del total de donativos destinados a gastos de administración, solamente el 5% del total de los donativos lo puedes destinar a gastos de administración, no más. Esto te lo dice el reglamento. Oye, ¿y qué se entiende por gastos de administración? Pues todo lo que comprenda remuneraciones al personal, el arrendamiento, inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento, es decir, todo lo relacionado directamente con las oficinas de administración. Ojo con este punto. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en tu contabilidad? Pues abrir dos subcuentas. Una que será gastos de administración y otra que será gastos de operación. Y estos de operación son los que se dedican exclusivamente al objeto social. ¿Sale? Entonces ahí ya viene la chamba del contador. Nada más no se me vaya a equivocar en que lo registre en gastos de administración porque podríamos incurrir en la falta y que nos revoquen. ¿Ok? Bueno. Continuamos aquí leyendo. Carlos Virgen, sí, dentro del portal. Ok, JB, saludos, contador Javier. Saludos, estimado contador. JB, el fiscal. Muchas gracias por estar aquí. Ok, hasta aquí alguna duda, ¿vamos bien? ¿Ya despertaron o todavía no? Sí, Carlos, ¿ya despertaste o sí estabas poniendo atención? Ok. Recordarán que nos dio la obligación allá de informar sobre efectivo, piezas y oro que excedan los 100,000 pesos. El efectivo ya sea en moneda nacional o extranjera. Bueno,
Esto también ya lo trata la Ley Federal PIORPI, Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la comúnmente conocida como la Ley Antilavado, aunque pues, en toda la legislación, en todo ese dispositivo legal, pues nunca habla sobre el lavado de dinero, ¿no? Pero así la conocemos. Bueno, ¿en qué momento estaría yo en el supuesto de una actividad vulnerable? ¿A dónde nos tendríamos que remitir? A la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su artículo 17. Y nos dice específicamente, es en su fracción 13, que se considera una actividad vulnerable la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro por un valor superior o igual a 1.605 veces. ¿Qué va a pasar? Cuando te den más de 1.605 veces el salario mínimo vigente en el DF, que para ser prácticos está en 70.10 por 1.605, si tú recibes un donativo de 112.510 pesos en adelante, estás obligado a pedirle toda la información al donador. ¿Por qué? Porque ya estamos frente a una actividad vulnerable. Si recibes más de 1.605 veces. Ahora, si recibes el doble de las 1.605, es decir, 3.210 veces el salario mínimo, es decir, los 112.000 por 2. Si recibes más de 225.000 pesos, tendrás que presentar el aviso de vulnerables. ¿Ok? Entonces si supero los 112.000, ya estoy obligado a recabar toda la información de él, a qué se dedica, por qué me está regalando el dinero, cuánto me lo dio, en qué moneda me lo dio, por qué medio me lo dio, si fue transferencia, si fue cheque, si fue efectivo, si fue en moneda extranjera, qué moneda, él a qué se dedica. Si me lo está donando una persona moral, perfecto, necesito tu acta constitutiva, tu identificación del representante legal, que me des una declaratoria de que esos ingresos no provienen de actividades ilícitas. Imagínate, con todo esto, pues te va a decir, no, gracias, mejor ya no te dono. Y de acuerdo a este portal, también tenemos que avisar por las alertas. ¿Qué son esas alertas? Bueno, si es que no te quiso dar la información, si es que se negó, si es que lo viste medio nervioso, si es que cuando le pediste la información luego se fue, pues tienes que avisar inmediatamente. ¿Para qué? Para que la unidad de inteligencia financiera, allá con sus medios, busque a estas personas. Entonces, pues todo eso tienes que identificar y recuerda que debes de tener tu manual para prevenir todas estas actividades. Y cuando se den, cómo debes de actuar. ¿Ok? Entonces, ojo con ello, porque acá la ley federal PIORPI no es una ley fiscal. Allá cada mes debes de presentar tus avisos y tienes a más tardar el día 17 del mes siguiente. Oye, me donaron 150,000 pesos. ¿En qué supuesto estoy? ¿En el de solamente identificación o en el de aviso a fisco? A la unidad de inteligencia financiera vía el portal del SAT. A ver, ¿quién me apoya? Si estoy en 150,000 pesos, ¿en qué supuesto estoy? Maricruz de Veracruz, a ver, va el examen para ver si apruebas o no, si no, no se te manda tu constancia. No, nadie. A ver, despierten. ¿Qué pasa si me donan 150,000 pesos?
Estoy en el supuesto de presentación del aviso, en el de identificación, o ni siquiera debo identificar. Ciro, Consuelo, Felipe, en el de identificación, Rosalba. Perfecto. ¿Por qué? Porque superé las 1605 veces, es decir, estoy arriba de los 112, pero abajo de los 225. ¿Ok? Entonces, en este inter, lo único que debo hacer es identificarlo. Si me dan 300,000, entonces estoy obligado a dar el aviso a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué pasa si solamente me dan los 150 pesos, 150,000? Que solamente debo identificar. Entonces, cuando presente mi aviso, lo voy a presentar sin operaciones. ¿Ok? Ahora, esta misma ley, ya nada más para finalizar con la ley Piotti, nos dice que se sumarán, o este cómputo de las 3,210 veces, también se hará en base a un plazo de 6 meses. O sea, si en 6 meses rebasaste las 3,210, también deberás dar aviso. Normalmente esto es por mes. Si hoy lo das en este mes y estás rebasando estas cantidades, pues estarás frente al aviso. Pero si solamente te dieron 150 en el primer mes, en el segundo mes no te donan, en el tercer mes no te donan, en el cuarto mes te dona otros 150. Entonces, como está dentro de un plazo de 6 meses, 150 más 150, 300,000. Superan los 3,200, es decir, los 225,000 pesos, entonces estamos ante el supuesto de la presentación del aviso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si me dona 100,000 pesos? A ver, Rosalba. La de 150 la voy a identificar. Y si solamente me donó 100,000, ¿identifico o no identifico? O presento. Supongamos que es su primer donativo. 100,000 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos o no presentamos? ¿Identificamos? ¿Pedimos información o no? No. ¿Por qué? Porque no supera los 112,000 pesos. No identifico. Ok, a ver, y entonces si al siguiente mes me da otro 100, ¿identifico o no? Ya en el primer mes me dio 100. En el segundo me da otro 100. Ya llevamos 200. En un plazo, todavía ni siquiera terminan los 6 meses y ya van 200. ¿Identifico o no? Y ahí te va. Al otro mes me da otro 100. Ya llevo 300. Y al cuarto mes, como me quiso mucho y vio que sí aplico ese dinero, me da otro 100. Entonces ya estamos en 400,000 pesos en un lapso de 4 meses y cada uno fue de 100,000. Tema de examen. No es cierto. Pregunta de examen. ¿Qué hay? Presentación del aviso por superar las 3,210. Identificación por haber superado las 1,605 o no aviso, no identificación. Juan Serrano, estimado Javier, a ver, saludos, un saludo, estimado Juan Serrano, que ya por acá, ya me enteré que andas también por acá, ¿no? Casi estamos muy cerca, a unos cuantos kilómetros. Un día de estos nos conoceremos, tendré el gusto de conocerte. Muchas gracias por estar aquí. Ingrid, si rebasa, está dentro de los 6 meses y rebasa, ok. Nada más Ingrid.
Bueno, de acuerdo a la revisión, de acuerdo al reglamento, te dice que ese cómputo para ir sumando dentro de los 6 meses, solamente se sumarán todos aquellos que sean actividades vulnerables. Si no es actividad vulnerable, no computará para la suma. ¿Qué es esto? ¿En qué momento se entiende actividad vulnerable? Dentro del mes. Cuando supere 1605. Es decir, si me da 100,000, ni siquiera es sujeto de identificación. Y mucho menos de aviso. Es más, casi en ese momento ni me interesa, para efectos de la ley federal PIORPI, no me interesa quién me donó, porque no es actividad vulnerable. Viene el siguiente mes, la misma persona, me da 100. ¿Es actividad vulnerable? No, porque solamente me dio 100. Oye, no, pero espérame, es que en el mes pasado me dio 100 también. En el mes pasado, pues yo ni siquiera me acuerdo. Y tan no me acuerdo porque yo no tenía la obligación de identificarlo. Nunca fue actividad vulnerable el mes pasado. Y de acuerdo al reglamento, se van a sumar las actividades vulnerables. Si no fue actividad vulnerable el mes pasado, pues yo no me acuerdo que haya a quien sumarle. Ahora, en este mes me da otro 100. ¿Actividad vulnerable? Tampoco. Oye, no, pero espérame, es que la suma ya supera los 112,000. Bueno, porque ahorita tú sabes que es el mismo, pero para efectos de la ley PIORPI no se suman. Viene el tercer mes, 300,000. Igual, como me lo está dando en un mes y son 100,000, sigue sin ser objeto de identificación. Viene el cuarto mes, ya superé las 3,210. Ahora sí, en estricto sentido, o si yo sé exactamente quién es, fuera sujeto de aviso. Pero como en ninguno de los 4 meses fue sujeto de identificación, porque ni siquiera fue una actividad vulnerable, pues no hay objeto de aviso. ¿Cómo ven? No habría sujeto. Entonces, ojo con ello, porque a veces vamos a meter a gente que ni siquiera. Claro, yo sé que él me está donando, lo tengo bien identificado, bueno, pero para efectos de esta ley no está en el supuesto. Ok, pasamos. Juan Serrano. Ciro, presentación de aviso, no, Ciro, de acuerdo a la explicación que les comenté. Juan Serrano, ¿rebasa entonces presentación? No, correcto, comprendo, ok, tiene razón. Así es. Esto es de acuerdo a como nos dice el reglamento. Ahora, ¿qué entonces sí tendría que sumar? Que si en un mes me da 130, ya es sujeto de identificación. Luego en el siguiente mes me da 50, ¿lo sumo? No, porque esos 50 no superaron las 1,605. El siguiente mes me da otro 130. Sujeto de identificación, sí, ya lleva 260,000. Y ahora sí, como está en un lapso menor a 6 meses, es sujeto de aviso. ¿Sale? Bueno, seguimos. De hecho, aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo se hace el alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Creo que tienes que meter la denominación, tu fecha, claro, necesitas firma electrónica, el RFC, en dónde te van a ubicar, datos de contacto. ¿Cuál va a ser la actividad vulnerable por la cual te estás metiendo a este portal? Que en este caso, en el caso de donatarias, sería recepción de donativos.
¿A partir de cuándo se darían los supuestos? Vas a meter el documento del cual te acredita que eres donataria, el número de folio, la fecha de emisión, todos tus datos igual de dirección, el domicilio y la persona responsable del cumplimiento. ¿Te acuerdas que allá la ley PIORPI dijo que designaras a una persona? Bueno, pues en caso de falla, contra él. Y les comentaba, aquí los avisos los presentamos a más tarde el día 17. La ley PIORPI no es una ley fiscal, por lo tanto, no le aplica lo del 73 del Código Fiscal de la Federación. Recuerda que en materia fiscal, nosotros tenemos obligación de presentar declaraciones. Si no las presentas, la autoridad viene y te multa, te sanciona. Pero el 73 te dice que no habrá sanción siempre y cuando sea de forma espontánea. Y te da los supuestos. Y básicamente es que tú la presentes sin que la autoridad te haya requerido. Entonces, hoy, 4 de septiembre, me doy cuenta que no presenté mi declaración de IVA de enero 2015. No me la han requerido. Bueno, pues entonces ya que me di cuenta, hacemos la declaración, pago el caso y listo. Lo máximo que pagaré será actualización y recargos. Pero esta ley no es una ley fiscal. A esta ley no le aplica esa espontaneidad que nos habla el Código Fiscal de la Federación. Aquí, de hecho, solamente te dan una oportunidad de retraso. Te hablan sobre que estás incumpliendo cuando lo presentes fuera del tiempo y habla sobre multas. No te van a multar en la primera ocasión en que se te pasa. A partir de la segunda, si no presentas antes del día 17, te harás acreedor a una sanción, a una multa. ¿Ok? Oye, pero es que ya las presenté, pues apenas hoy me di cuenta, hoy ya en esta plática me di cuenta que debía de presentar. Y resulta que pues sí tengo un aviso, una actividad vulnerable en enero 2015. ¿Qué debo de hacer? Pues darte de alta con enero 2015. ¿Qué pasa? Que ya activas la obligación de enero 2015 y tendrás que presentar febrero, marzo, abril, mayo y junio y todos los demás meses. ¿Cuándo? Hoy. Y todas esas declaraciones son espontáneas. Pero no te van a sancionar por enero, por ser la primera. Pero de febrero a la fecha ya tienes tus multas seguras. Así viene esta ley. Y bueno, este es un informe, precisamente este es el aviso del mes de julio 2015, o sea, el que acabamos de presentar. Aquí sí hubo un donativo, se presenta prioridad normal, si hay alertas, aquí pone la alerta, lo que les platicaba hace un momento. ¿Qué pasa si se niega, si lo ves nervioso? ¿Qué pasa si cuando le dijiste, dame tus documentos, se puso a sudar y no sabía qué hacer, ¿no? Todo eso se lo deberás de poner. Esto viene en la descripción de la alerta. El primer resultado y sobre qué actividad. Ese ya es un ejemplo del envío. Aquí es quien donó. Debes de meter su fecha de constitución, su RFC, su domicilio, todos sus datos, su representante legal, contra quién nos vamos, cuánto te dio. ¿Te acuerdas que te dije que debías de identificar dinero, especie, si fue dinero, en qué moneda, cómo te lo pagó, efectivo, transferencia, cheque, una transferencia internacional? O sea, todo eso lo debes de poner aquí. Y el importe del donativo, por supuesto. Seguimos. Esas básicamente son sus obligaciones que tienen las donatarias autorizadas. Ahora, hay otras obligaciones. ¿Cómo cuál? Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación,
su reglamento y el reglamento de esta ley. ¿Cuál ley? La ley del impuesto sobre la renta. Y efectuar en los mismos todas las operaciones. ¿Aquí a qué nos vamos a ir? Al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, fracción primera, donde nos dice que comprenderá la contabilidad para efectos fiscales. Y nos viene el segundo, que nos habla sobre se emitirán reglas y sobre el reglamento. El tercero, la tercera fracción, que nos habla sobre llevar la contabilidad en medios electrónicos. Y la fracción cuarta, que es el envío de la información de forma mensual. Esto es lo que les atañe a las donatarias autorizadas. Ahora, a ver si ahorita ahí lo vemos más adelante, pero básicamente para el 2014, las donatarias tienen la opción de entrar hasta el 2016. 2015 no han entrado. Y de hecho, a hoy hay una regla miscelánea que dice que todas las donatarias que no hayan superado los 2 millones de ingresos podrán llevar su contabilidad vía mis cuentas. Sí, nada más que en 2015 tenemos esta regla, pero hoy todavía no les aplica, todavía no tienen la obligación de enviar la contabilidad. Esperemos que esa reglita también venga en 2016. ¿Para qué? Pues para que la contabilidad se lleve por mis cuentas. Oye, ¿y qué debo de meter en mi contabilidad? Todo lo que no esté en un CFDI. Pero por todos los donativos, yo emití un CFDI. Por mis gastos, no CFDI. Entonces, ¿qué voy a meter? Nada. Tu obligación se cumple automáticamente. A reserva de que tengas gastos de los cuales no tengas un comprobante fiscal digital por internet. Entonces, en ese momento sí tendrás que subir los gastos. O en su defecto el ingreso. Pero recuerda que el ingreso pues casi no está en un CFDI. Juan Serrano. Oye, Master, perdona mi pregunta tan obvia. Sé que no lo entendí. Por ahí ubico una asociación religiosa con estos montos superiores, aunque no entendí autorizada para recibir donativos. Perdona ese cortó mi pregunta. Ok, ya te entendí. Es si también les aplica la ley PIORPI a las asociaciones religiosas. ¿A eso te refieres, estimado Juan? Sí, perfecto. La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no distingue, solamente nos dice que todas aquellas asociaciones o sociedades que reciban donativos. Nunca te dijo que fueran estas, las donatarias. Todos los que reciban donativos y las asociaciones religiosas, por supuesto que reciben donativos. Y lo he visto y me consta que les dan mucho dinero. Y a veces, o el detalle está en que a veces hasta hacen grabaciones sobre esas donaciones, pero no se han inscrito acá. Nada más quiero ver qué les van a hacer. Oye, casi no se meten con las asociaciones. No se metían. Ya es pasado. Hoy ya se empezaron a meter con las asociaciones. También se entendía que los sindicatos eran intocables. Ya comenzaron a tocar a los sindicatos. Entonces, ojo con ello. 2, expedir y recabar los comprobantes fiscales. Es decir, cuando tú recibas donativos, de nada, mi estimado Juan, cuando tú percibas ingresos, deberás emitir un comprobante, al igual que de todas tus erogaciones. Presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración en la cual se determine un remanente distribuible. Oye, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es el remanente distribuible? A ver, ¿quién me apoya? Juan, de Tepatitlán. ¿Qué es eso de remanente distribuible? Porque si revisamos las NIFs, pues eso ni siquiera existe. Ese es un término fiscal, definitivamente fiscal.
La autoridad le llama remanente distribuible a la utilidad que se genere, pero en el caso de donatarias son aquellas que se dedican a sin fines de lucro. Entonces, si soy fines de lucro de conformidad con las normas de información financiera, yo no tengo pérdidas o utilidades, tengo un incremento o un decremento en mi patrimonio, de acuerdo a mi estado de actividades, ¿no? ¿Cuál es el estado de actividades? El estado de resultados de una con fines de lucro. Entonces, ahí tú les debes de explicar el día 15, a más tarde el 15 de febrero, cuánto recibiste y cuánto te gastaste y cuánto te quedó. ¿Para qué? Para que según pagues un impuesto, pues espérame. Ese remanente distribuible, al cual tú le llamas así, a ese incremento en mi patrimonio, pues se quedó aquí en mi sociedad. Como, ¿por qué voy a pagar un impuesto? Oye, es que lo repartiste. No, de hecho, mis propios estatutos impiden repartir a todos los asociados, a todos los socios de estas donatarias, ahora que no pueden tener beneficios. Si los tienen, entonces sí estamos en un entero de impuesto. Pero básicamente esta es tu declaración anual. Vas a presentar tu declaración anual a más tardar el 15 de febrero de cada año, del año posterior. ¿Ok? No les aplica el día dentro de los 3 meses como las demás. Aquí las donatarias, o básicamente el título tercero, presentan su declaración a más tardar el 15 de febrero. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en que señale el remanente distribuible. Pues básicamente acá la donataria pues no nos aplica porque no repartimos remanentes distribuibles. Expedir las constancias y comprobante fiscal, retener y enterar el impuesto correspondiente a terceros y exigir el comprobante respectivo. Oye, a mi donataria autorizada, el contador le emitió su CFD. Debe retenerle impuestos. ¿Cuáles? Impuestos sobre la renta, un 10%, de acuerdo al 106, quinto párrafo, si no me equivoco. 106, quinto párrafo, viene la retención de el 10%, siempre que las personas físicas reciban el ingreso de la persona moral, la persona moral deberá retener un 10%. A esa retención se refiere. Oye, y también IVA, por supuesto. Deberá retener de entrada el 100% de IVA. Porque el primero A me dice que debe retener el IVA trasladado, es decir, todo el IVA, el 16%. Ya después el tercero del reglamento de IVA me dice que se podrá retener o se retendrá 2/3 partes, pero siendo exigentes, reténle el 16. Si no, pues reténle 2/3 partes. Y aparte, ya que lo retuviste, debes de enterarlo. Oye, y si mi donataria no cumplió con esto, al 6º del Código Fiscal de la Federación, deberá enterar una cantidad igual a la que debió haber retenido. O sea, no me interesa si la retuviste o no. Págalo. Ojo con ello. Oye, y si no lo pago, pues entonces estamos en el supuesto del 26 del código. ¿Qué es eso? Responsables solidarios. Será responsable solidario por esas retenciones no enteradas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos las fechas de envío de la contabilidad. ¿Esto en dónde lo encontramos? Estas fechas de envío. Fundamento legal. Séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal para el 2014. Publicada el 18 de diciembre del 2014.
Oye, a ver, espérame. ¿No se supone que de acuerdo al 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, estas reglas de carácter general tienen una vigencia anual? Y que si ya no en la siguiente resolución, en el siguiente año, ya no le es aplicable. Bueno, pues esa es la teoría. En la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal para el 2015, porque aparte de esta regla no la pusieron en la resolución 2015, en la segunda modificación vino un apartado donde nos decía que esta reglita de la séptima modificación iba a continuar vigente. Por eso es que le da vida nuevamente en el 2015 y ya te dice, todos los del 2000, a partir del 2015 van a entrar el sistema financiero y todos los que en el 2013 tenían ingresos superiores a 4 millones de pesos. Y en el 2016 van a entrar todos los que no entraron, es decir, todos los que estaban abajo de los 4 millones, así como los del RIF, como los de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras. Y las personas morales del título tercero, ellos van a entrar a partir del 2016. ¿Ok? Y ya a partir de ahí, quiere decir que los que se den de alta en el 2015, en el 2016 y en adelante, pues ya entrarán en el momento en que les corresponda, ¿no? Todos los del 2015 comienzan en 2016 y si yo me doy de alta en junio de 2016, a partir de ese mes comenzaré con mi obligación del envío de la contabilidad. Y bueno, aquí está lo que ya les había platicado, la fracción primera que integra la contabilidad. Y de hecho de acá se desprende el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, emitido o publicado el 2 de abril del 2014. Ese 33 está dividido en dos apartados, el A y el B. El A se refiere a toda la documentación y el B a los registros contables. Aquí están los registros contables de acuerdo al reglamento y a disposiciones generales, ¿no? El tercero debe llevarse en medios electrónicos y el cuarto se ingresará de forma mensual. Aquí está el apartado A, los documentos que integran la contabilidad son los registros o asientos contables, los avisos, solicitudes, declaraciones anuales, estados de cuenta bancario, sus conciliaciones, toda la documentación de los que prestan servicio personal subordinado, todos tus pagos, todas tus declaraciones, todos los documentos relativos a importaciones, todo ello forma parte de tu contabilidad. Ahora, la contabilidad, ¿por cuánto tiempo la debo guardar? 5 años. Pero hay un archivo permanente, ahí les encargo que revisen su artículo 30 del Código Fiscal para que vean el archivo que no puedes echar a la basura. Por ejemplo, tu acta constitutiva y todas tus actas protocolizadas. Esas partes sociales no las puedes echar a la basura. Tus declaraciones es archivo permanente. Oye, ya este es del 2010, del 2009. Ya pasaron 5 años. Pues no. Ese es un archivo permanente y debes de guardarlo. Todos tus avisos al RFC y te van a pedir tus declaraciones. Y si no las exhibes, pues, ¿qué podría pasar? Que te sancionen por no tener un archivo permanente. Pero, pues allá, en el caso exclusivo de declaraciones, si te las pide el fisco con anterioridad, ¿qué le vas a decir? Que de acuerdo a el artículo segundo, fracción sexta de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, no estás obligado a aportarle
algo que el fisco ya tiene en su poder. Eso ya nada más son para salvarte, ¿eh? Pero yo estoy diciendo que guardes todos los documentos, no tirar, si no después vas a decir, no, pues es que allá doctor Javier me dijo que ya lo echara a la basura y que después ya les dijera que no les iba a dar nada, ¿no? Ahí les encargo todo ello, y bueno, pues básicamente esto es respecto a donatarias autorizadas. Se ha concluido nuestro tiempo. No sé si tengan alguna duda. Esto de las donatarias, pues sí nos da para hablar, yo creo que unas 10 horas, ¿no? Es muy denso, pero espero que en mi próxima intervención ya solamente demos ahí algunos puntos finos respecto de cumplimientos y qué podemos hacer en las donatarias autorizadas. ¿Alguna duda que tengan? Ninguna. Bueno, Rafa, si se presentan los informes, ¿pueden bloquear tus sellos digitales? ¿Cómo si se presentan los informes, Rafa? Si no se presentan los informes, ¿pero cuáles informes? Informes. ¿Cuál? El de lavado. Si no, es que no es una obligación fiscal y de acuerdo al 17 fracción inciso K, cuando nos refiere allá de los sellos y la cancelación, pues no te los podrían bloquear por no envío de informes, porque no es una obligación fiscal, pero sí por no envío de declaraciones, o simplemente porque no te encuentren, te las van a cancelar. En ese momento sí podrían. Bueno, Rafa, Juan Serrano, reglamentar esto a las donatarias. Así es. Pues básicamente este es el objetivo de Anafine, de estar compartiendo. Para mí es un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo. Espero nos sigamos viendo por ello, nos sigamos leyendo. Y pues sigo a la orden. Les mando un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Cuídense.